Reciban un saludo de mi parte. Mi nombre es Darío Coral y soy el técnico de laboratorio que los acompañará en esta práctica audiovisual. Puesto que se trata de una práctica de reconocimiento de material, haremos una revisión rápida sobre el material de uso más común en un laboratorio de química y haremos énfasis en sus funciones, en su material de construcción y en sus usos más frecuentes. Para empezar tenemos este implemento que se conoce como soporte universal, el cual nos facilita la sujeción de diversos materiales para sujetar otras estructuras más complejas. Nos brinda una base habitualmente metálica que es lo suficientemente firme como para hacer montajes con suficiente estabilidad y una barra central para sujetar sobre ella lo que son pinzas, nueces y otros elementos que veremos a continuación. Este implemento se conoce como aro metálico y se lo utiliza habitualmente en montajes de filtración. Cuenta con un soporte circular en donde van los diferentes embudos y una nuez para sujetarse a un soporte universal. Se afloja la nuez de esta forma. Para los experimentos de filtración se utiliza con mucha frecuencia este embudo de vidrio. Los hay también plásticos. La forma de realizar el montaje de filtración es utilizando el aro que vimos anteriormente, sujetado sobre un soporte y ubicando el embudo de vidrio sobre el aro. La filtración no se va a llevar a cabo con el embudo solo y sería necesario poner un papel filtro en la parte interna del embudo doblado de forma correcta. Este elemento que tenemos aquí se conoce como balón de destilación o matraz de destilación, debido lógicamente a su forma esférica. Se utiliza con mucha frecuencia en experimentos de destilación que consisten en separar líquidos que difieren en su punto de ebullición y está diseñado de esta forma porque recibe calor en la parte inferior para generar una evaporación y posteriormente el vapor se dirigirá por este desprendimiento hacia un condensador. Habitualmente se equipa con un corcho horadado para hacer el respectivo acoplamiento con el termómetro. Las mediciones de temperatura las haremos con termómetros de vidrio como estos que tenemos aquí. Básicamente son tubos de vidrio que contienen en su interior un líquido que se dilata y al dilatarse irá marcando una de las temperaturas que se encuentran en esta escala. Las escalas más frecuentes vienen en unidades de grados centígrados. Este en particular es un termómetro de mercurio, lo cual se puede apreciar en su bulbo, que es esta sección que está en la parte de abajo, que es la que entrará en contacto con la sustancia o líquido al que le querramos medir la temperatura. También los hay de alcohol con un tinte rojo, lo cual facilita la visualización de la temperatura en la escala. Por otra parte tenemos los balones rectos que no tienen desprendimiento y son de dos tipos. Los de fondo plano como este, que sirven para calentar, pueden recibir calor y pueden acoplarse también a otro tipo de montajes complementarios y tienen doble propósito. Aparte de soportar el calentamiento, también pueden contener la mezcla de reacción. Aquí podemos almacenar por un tiempo prolongado la mezcla de reacción. De otro lado están los balones de fondo redondo como este que está aquí, cuyo fondo es más eficiente para distribuir el calor, pero que no sirve para almacenar la mezcla de reacción. Este en particular tiene un cierre esmerilado para acoplar con otros elementos como pueden ser condensadores. También contamos con adaptadores, de modo que si hay algún instrumento que no acople por tener un diámetro diferente en la boca del balón, podemos utilizar esta unión. Los tres balones que acabamos de revisar tienen la característica en común de que pueden soportar grandes temperaturas. Se usan para calentar mezclas de reacción. Es por esto que normalmente hace falta acoplarlos a un soporte a través de una pinza. Para eso tenemos pinzas de diferentes tipos. Normalmente las pinzas para balón tienen este cierre circular y sujetan el balón de la siguiente manera. Sin embargo, esta es una pinza recta, lo que quiere decir que hace falta algo para sujetarla al soporte. En esos casos se utiliza una nuez como estas. Esta nuez tiene dos sitios de unión. Un sitio que me sirve para la pinza recta y el segundo sitio que me sirve para acoplar la pinza a la barra del soporte. De esta manera. También existen pinzas como esta que tienen una nuez incorporada y se las usa de la misma manera. Siempre se recomienda que el ajuste que se hace de la pinza al balón sea con cuidado, puesto que si se hace demasiado ajuste se puede romper el cuello del balón. El siguiente elemento se conoce como bureta
y también sirve para medir volúmenes, pero lo hace por expulsión. Eso significa que su escala está invertida. En la parte superior tenemos el 0 y la escala va creciendo a medida que el líquido desciende a través del tubo y va siendo expulsado a través de esta llave que tiene la bureta en su parte inferior. El control de la evacuación se controla desde aquí, siendo la posición vertical la posición abierta y la posición horizontal cerrada. Las buretas se consideran instrumentos de alta precisión para la medición de volúmenes y esa es la razón de que se utilicen principalmente en las titulaciones. Para utilizar una bureta se debe emplear una pinza como estas, la cual tiene una boca con este ángulo. Y en este caso la pinza ya tiene una nuez incorporada. Se debe montar la bureta de esta manera, procurando que al sujetarla la escala numérica no quede cubierta para poder hacer una correcta lectura del volumen que estemos siguiendo. Y finalmente se sujeta sobre un soporte. Las probetas o cilindros graduados son elementos diseñados para la medición de volumen. Son un cilindro que cuenta con una escala graduada ascendente en su parte lateral. Si nos interesara transferir 150 mililitros de un líquido cualquiera a otro recipiente, verteríamos el líquido de interés a través de esta boca superior. Cuando el líquido alcance la marca de los 150 mililitros, detendríamos el vertido y posteriormente haríamos el trasvase al recipiente que va a contener el líquido que nos interesa. No están diseñadas para soportar calentamiento. Las pipetas son instrumentos que también nos sirven para medir volumen, pero a diferencia de las probetas están diseñadas para medir volumen por succión. Por ese motivo tienen la escala invertida y también para medir volúmenes más pequeños. Esa es la razón de que tengan una incertidumbre al medir menor que las probetas. La más común es una pipeta como estas, se conoce como pipeta graduada y se pueden utilizar de la siguiente manera. Si el líquido tiene la altura suficiente, simplemente puedo tomar la pipeta, introducirla en el recipiente que contiene el líquido, de modo que el volumen que me interesa medir se marque en la escala de la pipeta. Por ejemplo, si me interesa hacer el vertido de 5 mililitros, introduzco la pipeta hasta que el líquido alcance en el interior del instrumento el número 5, tapo la parte superior de la pipeta con el dedo índice, retiro la pipeta y la llevo al recipiente en donde me interesa hacer el vertido. Allí debo soltar el dedo índice y esperar a que el líquido se evacúe por sí solo. Sin embargo, podría ocurrir lo contrario, que el líquido que me interesa succionar no alcance la altura suficiente. Por ejemplo, si necesito succionar líquido hasta la graduación de 5 y el líquido nada más alcanza 1 o 2 centímetros sobre la base del recipiente, entonces va a ser imprescindible succionar. Para la succión se debe utilizar un elemento como este, que se conoce como pera o pipeteador. Para utilizar de forma correcta una pera debemos hacer lo siguiente: debemos introducir la boca superior de la pipeta en la embocadura de la pera, asegurándonos de no introducirla más allá de este punto de cruz. Posteriormente introducimos la pipeta en el líquido y evacuamos el aire de la pera utilizando la válvula superior. Presionamos con los dedos pulgar e índice y presionamos la pera. De este modo se genera un vacío que mantiene a la pera comprimida. Luego debemos presionar la válvula S, que dejará entrar nuevamente aire a la pera, pero desde abajo, desde el recipiente. Esto hará que el vacío se compense y el líquido ascienda a través de la pipeta. Para expulsar el contenido de la pipeta tenemos dos opciones. La primera es retirar la pera de su unión con la pipeta, lo cual puede resultar incómodo. Y la segunda es presionar la válvula S y utilizar la otra mano para presionar la pera. Esto hará que el aire salga expulsado en la dirección del líquido y el líquido a su vez sea expulsado por el extremo inferior de la pipeta. El siguiente tipo de pipetas son las pipetas aforadas o pipetas volumétricas. Se distinguen por tener la parte intermedia más ancha y estar diseñadas para medir un único volumen. En este caso concreto, la línea de aforo, que es esta que se ve aquí, mide exactamente los 25 mililitros que especifica la pipeta. Finalmente tenemos las pipetas Pasteur, que son prácticamente lo mismo que un gotero y funcionan también por succión. Tienen una pera incorporada, la cual se presiona, se introduce en el líquido y se suelta para permitir que el líquido ascienda. Tienen una escala, pero es muy aproximada, ya que no son instrumentos que estén diseñados para hacer una medición precisa del volumen. Este es un tipo diferente de balón, se conoce como balón aforado o matraz aforado y no se puede calentar. La razón es que es un instrumento diseñado para medir volumen, pero además solamente tiene la capacidad de medir un único volumen. Si observan con cuidado, el cuello del balón cuenta con una única línea y esa línea me define el único volumen que el balón tiene la capacidad de medir. En este caso son 250 mililitros. Normalmente este tipo de balones cuentan con una tapa, a veces de plástico, a veces esmerilada como esta que pueden ver aquí. Para el cálculo de la densidad
contamos con este elemento que se conoce como pignómetro. Viene con un volumen único y ese volumen incluye el volumen del pequeño tubo capilar que está en la parte interna de la tapa. La razón es que al cerrar el instrumento el líquido rebosa y asciende por el capilar. Eso quiere decir también que no se pueden utilizar los pignómetros con tapas de otros pignómetros. Siempre tienen que utilizarse con la tapa que el elemento trajo de fábrica. Aquí tenemos otro tipo de embudo, conocido como embudo de separación o embudo de decantación, el cual tiene la característica de contar con una llave en su parte inferior para evacuar de manera controlada los líquidos que estén contenidos aquí. La llave se encuentra abierta cuando está en posición vertical y si está en posición horizontal está cerrada. Si la llave se encuentra muy ajustada, podemos darle un poco más de movilidad con esta llave circular que está en la parte izquierda. También cuenta con una tapa que normalmente tiene cierre esmerilado y su función principal es la de separar líquidos o mezclas que sean inmiscibles o que tengan alta insolubilidad. La forma de utilizarlo es verter en su interior la mezcla y dejar reposar el embudo en posición cerrada sobre un aro. Esperar a que se dé la separación y cuando vayamos a evacuar el contenido debemos retirar esta tapa porque de otra forma el vacío que se genera no va a permitir la evacuación. Cuando esté sin la tapa ya podemos proceder a abrir la llave. Aquí tenemos un beaker o vaso de precipitados y es uno de los elementos de uso más frecuente en un laboratorio de química. Se utiliza para cualquier proceso de precipitación, para hacer diferentes mezclas de reacción, para hacer trasvases, razón por la cual tiene este borde en forma de pico, y para cualquier proceso que no requiera una agitación vigorosa o una gran cantidad de reactivo. Aunque cuenta con una escala volumétrica, no es un instrumento que esté diseñado para medir volúmenes, solamente se pueden ver los volúmenes de forma aproximada y tiene la característica de soportar el calentamiento. Aquí tenemos un Erlenmeyer o matraz Erlenmeyer y se utiliza cuando el proceso que voy a llevar a cabo genera bastantes salpicaduras o ocurre de manera vigorosa. También si requiero hacer una agitación de esta manera, es un instrumento que me facilita llevar a cabo ese proceso. También está diseñado para soportar el calentamiento. Si no contamos con un Erlenmeyer que nos permita hacer una agitación manual, lo más habitual es utilizar una varilla de vidrio o agitador de vidrio. Simplemente se introduce en el recipiente en donde estamos llevando a cabo nuestro proceso y ejercemos agitación de esta manera. A continuación tenemos un Erlenmeyer con desprendimiento o matraz Büchner. Es un instrumento muy parecido al Erlenmeyer que ya vimos, con la particularidad de que cuenta con un desprendimiento lateral que nos sirve para acoplar una manguera. La función de esa manguera es extraer aire cuando esta salida se encuentra bloqueada o tapada y generar un vacío que producirá una succión temporal y me facilitará algunos procesos. Es un instrumento que no está diseñado para ser calentado, pero debido a que soporta cambios de presión, debe estar construido en un vidrio más grueso para que no se fracture. Normalmente el Erlenmeyer con desprendimiento se utiliza unido a uno de estos embudos que se llaman embudos Büchner. El embudo Büchner acopla en la parte superior, se pone un papel filtro en la base del embudo Büchner, se aplica vacío y se puede llevar a cabo un proceso de filtración que estaría acelerado por el vacío que se produce en este compartimento del Erlenmeyer. Cuando haga falta aplicar mayor presión o menor presión o inclusive vacío en un experimento, se va a necesitar una bomba de vacío como estas. Cuentan con un ducto de entrada de aire o succión de aire y con un ducto de salida. Esa demarcación depende de cada instrumento, pero en este caso el triángulo que pueden ver aquí nos indica que el aire ingresa por este ducto y va a ser expulsado por este ducto. Si encienden la bomba pueden constatar que efectivamente hay succión por este ducto y hay expulsión de aire por este ducto. Esa verificación no es segura hacerla con los dedos en una bomba de mucha mayor potencia porque puede generar un accidente. Si quiero facilitar una filtración por vacío, debería conectar una manguera entre el ducto de succión de aire y el ducto por el que se va a generar el vacío en el instrumento. De esta forma la bomba succionaría el aire del interior y generaría un vacío que me puede facilitar la filtración en el embudo Büchner. Es frecuente que los calentamientos se realicen con este tipo de mecheros que se conocen como mecheros Bunsen. Básicamente consisten en una entrada de gas, que es esta manguera, una válvula para controlar el ingreso o flujo de la cantidad de gas al interior del mechero y una segunda válvula giratoria que determina cuánto oxígeno ingresa al proceso de combustión, de modo que la llama se torne más azul o más amarilla simplemente manipulando este dispositivo. Para ubicar con comodidad el instrumento que va a recibir el calentamiento, es común usar uno de estos trípodes. Sobre el trípode, a su vez, se debe ubicar un triángulo cerámico y sobre el triángulo cerámico se puede ubicar finalmente el recipiente que se va a calentar.
Como tal vez ya sospechan, el triángulo de porcelana no representa un soporte muy confiable, aparte de que el calor que recibe el instrumento que se está calentando se recibe de forma focalizada y no se distribuye sobre la base del instrumento. Por esta razón se utilizan estas placas vitrocerámicas que están diseñadas para recibir la llama sobre la parte rugosa y soportar el instrumento a ser calentado sobre la parte lisa. En la universidad se han diseñado estos trípodes que tienen 4 patas y que están hechos a la medida de las placas vitrocerámicas que se trabajan. De esta forma se puede llevar a cabo un calentamiento más eficiente y un soporte más seguro. Para conseguir un calentamiento mucho más uniforme y eficiente, es común que se utilice este instrumento conocido como plancha de agitación. Básicamente es una plancha cerámica que en su parte interna tiene una resistencia y el calor que suministra esta resistencia se controla a partir de esta perilla y se puede leer la temperatura a la que llega la plancha a través de una pantalla digital. La temperatura a la que se encuentra el instrumento no necesariamente coincide con la temperatura a la que se encuentra la mezcla. Estas planchas tienen una función adicional bastante útil, que es la función de agitación. Por ejemplo, si tengo una mezcla de reacción y me interesa agitarla por un periodo largo, o sea, sostener esa agitación, introduzco dentro del recipiente un magneto, pongo el recipiente sobre la plancha y con esta segunda perilla fijo unas revoluciones, con lo cual consigo una agitación constante. Si lo que se busca es descomponer o calcinar una sustancia a temperaturas que están muy por encima de las que alcanza un mechero, por ejemplo en un horno o en una mufla, se utiliza este elemento, que es un crisol de porcelana. También los hay de metales como platino. Cuenta con su tapa, que también tolera altas temperaturas y puede soportar temperaturas del orden de los 800 o 1000 grados. Para manipular un crisol caliente, cosa que en definitiva no debo considerar hacer con las manos, debo utilizar una pinza como estas. Se conocen como pinzas para crisol y tienen esta punta especial que me permite sujetar el crisol con seguridad por uno de sus extremos y transportarlo a donde necesite. Este elemento se conoce como cápsula de porcelana y su función es el calentamiento de cantidades moderadas de muestra o su evaporación a temperaturas que también se consideran moderadas. La cápsula de cerámica tolera bien el calentamiento. Por su parte, las cápsulas de vidrio no toleran el calentamiento, pero sí están diseñadas para la evaporación de sustancias que son volátiles a temperaturas ambiente o cercanas a la temperatura ambiente. Para manipular una cápsula de porcelana que ha sido calentada recientemente, se deben utilizar unas pinzas como estas. Se conocen como pinzas para cápsula y se utilizan de la siguiente manera. Se ubican en torno a la cápsula caliente, se levanta la cápsula y se traslada al sitio donde se vaya a continuar con el proceso. Si tenemos una sal o el residuo de algún proceso de secado y nos interesa mantenerlo protegido de la humedad del ambiente, vamos a utilizar un instrumento como este. Se conoce como desecador. Está construido en un vidrio grueso y consta de 2 compartimentos. Un compartimento inferior que contiene el material desecante o material que absorbe la humedad y un compartimento superior que contiene las muestras que vamos a proteger de la humedad. También cuenta con una rejilla que separa los 2 compartimentos y está horadada de forma que la humedad pueda pasar fácil a ser absorbida por el material desecante. Lo siguiente sería introducir el recipiente que contiene la sal y tapar el instrumento. La tapa está construida en un material muy parecido al cuerpo principal del desecador y cuenta con un cierre hermético y esmerilado de forma que no haya entrada de humedad de la parte externa al interior del desecador. El siguiente elemento se conoce como condensador o refrigerante y su función es la de convertir nuevamente a líquido o condensar un vapor que nos interese. Está construido de la siguiente manera: tiene un tubo interno que comunica con su entrada y con su salida y una camisa que recubre al tubo interno. La idea es que circule líquido frío por esta camisa. El líquido debe circular en contracorriente al vapor que está entrando en el condensador, de modo que si el vapor ingresa por aquí, el líquido debería ingresar por acá, ir en contravía en relación con el vapor y ser evacuado por aquí. Esa evacuación será a través de mangueras. Otros condensadores habituales son el condensador de bolas y el condensador de serpentín. La diferencia es que el tubo interno tiene una forma que no es recta. En este caso, la forma de serpentín no obedece a un capricho, sino que incrementa el área de contacto entre el líquido frío y el vapor que está circulando por el tubo. De esta forma se consigue que el proceso de condensación sea más eficiente, ya que entre más espacio recorra el vapor a través del tubo, menos probabilidad habrá de que escape vapor sin condensar por la salida del condensador.
Para cualquier montaje con un condensador se pueden utilizar las pinzas que se utilizan con los balones. Si el condensador se va a utilizar de manera vertical, no hay ningún problema en que utilicemos una pinza de este tipo, que tiene la nuez incorporada y que solo permite la sujeción del condensador de forma vertical. Sin embargo, si el condensador tendrá otra posición dentro del montaje, conviene que utilicemos una pinza que tenga la nuez separada. La razón es que este tipo de pinzas permiten girar la posición del condensador. Para todo tipo de ensayos cualitativos tenemos este elemento que se conoce como tubo de ensayo. Permite apreciar visualmente las características de la reacción que estamos evaluando. También nos permite calentar y vienen en diferentes tamaños. Si el tubo se encuentra caliente, lo ideal es manipularlo con este elemento que se conoce como pinza para tubo de ensayo. Y si debemos manipular varios tubos a la vez y comparar sus características, podemos utilizar un soporte como este que está aquí, que se conoce como gradilla o rack para tubos de ensayo. Tenemos también las placas colorimétricas o placas de tinción que nos permiten evaluar la respuesta de un sustrato común al efecto de diferentes reactivos que generen coloraciones diferentes y así poderlas comparar. También podemos utilizar este elemento para seguir el avance de una reacción en el tiempo siempre que se genere un cambio de color. Este elemento se conoce como un mortero y nos sirve cuando necesitamos reducir el tamaño de partícula, ya sea pulverizar o triturar un sólido o una sal que se encuentra formando terrones o que está apelmazada. También lo podemos utilizar cuando tenemos material vegetal o algún otro sustrato que queremos trabajar en forma de pasta. Se utiliza simplemente poniendo el material en esta parte cóncava y presionándolo con este pistilo o mano. Está hecho de una construcción bastante gruesa para soportar esa presión y no está diseñado para ser calentado. Para la manipulación y el pesaje de sólidos cristalinos, polvos, tenemos este instrumento que se conoce como vidrio de reloj. Básicamente es un círculo de vidrio que tiene forma cóncava y en su parte cóncava justamente es donde se deposita el sólido que se irá a manipular. Habitualmente es lo que se pone sobre una balanza para conocer el peso de dicho sólido. Vienen en diferentes tamaños y si el sólido es higroscópico, o sea, si adquiere humedad con facilidad o si necesito almacenarlo, puedo utilizar este elemento que se conoce como un pesasal o pesasustancias, que cuenta con una tapa con unión esmerilada, protegerá la sal de la humedad del ambiente. Para tomar el sólido de su recipiente puedo utilizar espátulas como esta, que es una espátula de mango que tiene una boca ancha y que me permitiría tomar cantidades relativamente grandes de sal, o puedo utilizar esta espátula de cobre para manipular cantidades más pequeñas. Esta es una balanza de triple brazo y nos sirve para determinar el peso de cuerpos o líquidos. La manera de utilizarla es ubicando el cuerpo en el plato de la balanza y posteriormente debemos mover estos pesos móviles hasta que la línea del cero quede alineada con la línea de los brazos. Una vez que hayamos conseguido que las marcas estén alineadas, simplemente debemos sumar los valores que marcan los pesos móviles. En este caso, el segundo peso móvil marca 30, el tercero 7 y el cuarto peso móvil está marcando 0.46. Tendríamos por lo tanto un peso de 37.46. La sensibilidad del instrumento estaría definida por dos cifras decimales que son las que nos ofrece la última escala. Hoy en día, para hacer las operaciones de pesaje es mucho más común utilizar balanzas digitales como esta. Muestran directamente la lectura del peso en una pantalla digital, en una unidad que se puede escoger a conveniencia. En este caso tenemos los gramos, pero podríamos configurar libras o kilogramos. Y la lectura, que tarda un tiempo en estabilizarse, se marca por un indicador en la pantalla. También deben ser correctamente niveladas con la superficie en la que se encuentran. Para eso tienen un indicador de ojo de pez y por obvias razones no pueden utilizarse en superficies inclinadas o en superficies que generen inestabilidad. Una de las opciones más útiles que tienen estas balanzas es la opción de tarar el recipiente. Por ejemplo, si quiero conocer el peso de algo que está contenido en este beaker, lo ubico en la balanza y presiono tare. En ese momento el peso del beaker se descuenta. Luego ubico el cuerpo cuyo peso quiero conocer dentro del beaker y la lectura de la balanza corresponde exclusivamente al peso de ese cuerpo. Para manejar el agua destilada o el agua desionizada y hacer lavados locales durante los experimentos tenemos este elemento que se llama frasco lavador. Tiene esta embocadura tubular que nos permite verter ya sea por goteo o chorros si presionamos más fuerte. El lavado rutinario del material que se hace al iniciar y al terminar una práctica de laboratorio se hace con estos cepillos alargados que se conocen como churruscos. Básicamente tienen esta forma para facilitarnos el acceso a zonas de difícil limpieza como el interior de un tubo de ensayo, por ejemplo, o la parte interna de un Erlenmeyer.
Si nos fijamos con más detalle en algunos de los elementos anteriores, podemos obtener alguna información extra. Por ejemplo, en el caso de este balón aforado, podemos ver que es de la marca Glasco, que su capacidad neta es de 250 mililitros, que está fabricado en borosilicato 3.3 y que la incertidumbre en las mediciones realizadas con este instrumento es de 0.15 mililitros, más o menos. Quiere decir que la medida puede oscilar entre 250.15 y 249.85 mililitros. Además, nos especifica que tiene clase A, eso quiere decir que el límite de error es bastante bajo y que ha sido calibrado respecto a esta norma ISO 1042. Además, nos dice que es un instrumento de tipo esmerilado, cuyo NS es 1423, lo cual significa que la sección esmerilada tiene un diámetro en la parte más ancha de 14 milímetros y una extensión neta de 23 milímetros. Además, nos dice que es tipo IN, es decir, que es un instrumento para contener líquidos y que la lectura que hagamos, es decir 250 mililitros, corresponde al líquido contenido, a diferencia de un instrumento que sería tipo EX, cuya lectura correspondería al líquido no contenido sino expulsado. Haciendo un análisis muy parecido, les corresponde a ustedes rellenar la tabla que se les ha suministrado. Tomando en consideración lo que han aprendido hasta aquí, se plantea la resolución de las siguientes dos situaciones problema. Primero, ¿qué conjunto de elementos utilizarían para separar una mezcla conformada por arena, sal y agua? Y segundo, ¿qué utilizarían para aislar el alcohol de una mezcla de fermentación? Como habrán notado, hay muchos elementos de laboratorio que tienen formas parecidas, lo cual puede inducirnos a pensar que se pueden utilizar de forma indistinta, pero esto no necesariamente es cierto. Este es el caso de este par de instrumentos, la bureta, que es un tubo de vidrio graduado para medir volúmenes de líquidos por expulsión, y la pipeta, que es básicamente lo mismo. No obstante, hay una diferencia fundamental, y es esta válvula con la que cuenta la bureta en su parte inferior. Esta válvula tiene por función regular de forma mucho más controlada el vertido de líquidos en pequeñas cantidades, lo cual la hace muchísimo más exacta, tiene un límite de error mucho más bajo que las pipetas y se utiliza principalmente para el experimento de la titulación. La pipeta, por su parte, se utiliza en un espectro mucho más amplio de experimentos, simplemente para vertir un volumen de líquido cualquiera dentro del rango para el cual fue diseñada. Haciendo un razonamiento parecido, ustedes deben comparar las parejas de instrumentos que aparecen en la tabla suministrada y encontrar sus similitudes y sus diferencias. La siguiente tarea es hacer una clasificación del material que hemos visto hasta ahora. Esta clasificación se puede hacer básicamente en razón de 7 categorías. La primera, si el material está construido de vidrio, cerámica u otro material. La segunda, si se trata de material que admite ser calentado, sea por planchas de calentamiento o directamente a la flama. La tercera es si este material no se puede calentar. La cuarta es si es material volumétrico, es decir, diseñado para medir volúmenes. La quinta categoría es si se trata de material estructural que nos sirva para soportar o sujetar estructuras más complejas. La sexta categoría es si se trata de material de manipulación, es decir, material que nos permita sujetar elementos que no podemos tomar directamente con nuestras manos. Y la séptima categoría si son instrumentos más complicados con circuitos electrónicos, termómetros u otro tipo de instrumentos de medición. Con el fin de complementar la exploración que hemos hecho hasta ahora y también para enriquecer la discusión de resultados de los informes que le presentarán a su profesor, habrá que investigar lo siguiente: ¿cuáles son las características del vidrio que se considera flameable, del que no lo es, de la cerámica de laboratorio, y cuál es la forma correcta de lavar todos estos elementos? Hasta aquí concluimos la metodología de la presente práctica y nos veremos en un próximo laboratorio.